Hola, buen día, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a mi canal, espero que me escuchen bien. Acá Néstor Barcé, desde Córdoba, tras las sierras, el dragón, tomando mate con el dragón. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá con el dragón. Eh, bueno, Siguiendo con la temática de los últimos videos que subí, donde les estoy contando historias, y yo siempre, como digo, espero que las historias les sirvan para algo. Siempre se puede sacar algo de una buena historia, ¿no? Y más si es una historia de vida. Eh, Tuve muchos mensajes, mucha gente que les gustaron las historias y que me pidieron que contara más. Bueno, yo cuando cuento cosas que me han pasado y como les dije, a mí me dejaron una enseñanza y espero que les sirva a otros también. Esta historia que les voy a contar viene a colación a la última que les conté, que es la de cuando les cuento de mi operación, cuando sufrí el derrame cerebral. Recibí muchos mensajes preguntándome si me habían quedado secuelas, cómo había sido el después de la operación. Entonces, en respuesta a eso, decidí hacer este video. Eh, Secuelas no me quedaron. Si bien los médicos pensaron que me iban a quedar, no me quedaron secuelas, pero como les dije yo en el video anterior, lo atribuimos, tanto los médicos y yo, a mi vida sana desde chico, ya que como empecé a hacer deportes a los 7 años y a los 10 me dediqué a las artes marciales y nunca dejé hasta el día de hoy, que tengo 66 años, y mis entrenamientos, que tampoco nunca los corté. Eh, bueno, la mayoría de ustedes saben cuál es mi vida deportiva y mi vida de artista marcial. También lo hemos atribuido a la vida, a la alimentación sana, ya que mis padres, mi madre y mi padre, mm, me hicieron caso, me siguieron la corriente cuando yo era chico y empecé a decirles que quería alimentarme de una manera más sana, ¿no? Con alimentos más sanos. Y entonces mis padres, mi mamá, que era la que cocinaba, cocinaba comida para ellos y comida especial para mí, donde había más proteínas y todo tipo de vitaminas que necesitaba como deportista. Eh, Volviendo a las preguntas que me hicieron, ¿qué pasó después de la operación? Pasaron muchas cosas, es como un combo, que bueno, se los voy a contar, mucha gente no lo sabe. Como les dije, si ustedes miran Terminator 1, que casualmente el día de ayer, hoy es, hoy es lunes, ayer domingo, estamos en febrero, ayer, hoy es lunes 26, ayer domingo, dieron la película Terminator 1 en el canal Volver. Eh, si ustedes miran esa película van a ver que cuando me hacen los primeros planos, cuando me hacen planos de cerca, van a ver que tengo los puntos todavía en la cabeza. O sea, como yo les conté en la historia anterior, fui a grabar con los puntos en la cabeza después de la operación. Eso me trajo varios problemas en el sentido de que, bueno, los directores de la película, el director de la película y los productores tenían mucho miedo de que a mí me pasara algo. Yo les expliqué que estaba todo bien y bueno, aceptaron que yo filmara con los puntos en la cabeza. Más allá de eso, ¿por qué les dije que era un combo de cosas? En el momento que a mí me pasa el accidente, yo estaba entrenando para la película, las peleas para la película. Yo venía de hacer el programa de Gerardo Sofovich, rompiendo barras de hielo y haciendo exhibiciones de karate en el programa de Gerardo Sofovich. ¿Por qué les digo un combo? Porque en ese momento, cuando Gerardo Sofovich se entera que yo había firmado contrato para hacer la película con Argentina Sonofilm, parece que Gerardo Sofovich no se llevaba muy bien con las autoridades de Argentina Sonofilm. Nunca supe el problema. Lo que sí supe era que cuando se enteró que yo había firmado el contrato, no le gustó mucho. Entonces en una conversación me dijo, así que firmaste el contrato con Argentina Sonofilm para hacer una película. Y yo le dije, sí, todo contento. Y él, medio enojado, me dijo, vos sos exclusivo mío. Néstor Barcés es exclusivo del programa de Gerardo Sofovich. Se dio vuelta y se fue. Me dejó ahí parado. Yo en ese momento no entendía nada. Primero y principal que yo nunca firmé contrato con Gerardo Sofovich, de exclusividad. Él decía que yo era exclusivo, como otros actores que nombraba,
él decía que esa gente era exclusiva del programa de él. No sé si los otros tenían contrato de exclusividad. Yo nunca firmé un contrato de exclusividad. Lo que sí me enteré por otros productores después de la producción de Gerardo es que él se llevaba muy mal con la gente de Argentina Sonofilm, entonces no le gustó nada. Yo uniendo todo esto, y a que ya había roto 10 barras de hielo y Gerardo quería que rompiera 11, y yo me había lesionado los brazos, ya tenía los brazos lesionados, de tantos meses que venía todos los fines de semana rompiendo barras de hielo, entonces decidí no ir más al programa. Gerardo me dijo, tenemos que romper 11 barras de hielo, y yo le dije, en una reunión de producción, le dije, yo no rompo más hasta que venga alguien y rompa 11. Si viene alguien y rompe 11, yo vengo y rompo 12. Si no, no vengo más. Y de hecho no fui más. Y después me pasa, en ese interín, me pongo a entrenar las escenas para la película, me pasa el accidente y bueno, la operación como les conté en el video anterior. Vamos más adelante ahora. En ese momento yo era director de un gimnasio muy importante, del más conocido en el país. ¿Por qué el más conocido? Porque salía la publicidad en todas las revistas del momento. La revista Semanario, revista La Semana, en diarios, porque era un gimnasio que tenía escuela de modelos. El gimnasio se llamaba UNIC. Yo hacía 8 años que trabajaba ahí y hacía 3 que era el director. El director de toda la parte de gimnasia, la parte de aparatos y gimnasia. Era un gimnasio de 3 pisos que estaba en Santa Fe y Callao. Y el piso del medio, o sea, el segundo piso, era totalmente gimnasio, todo gimnasio. Con aparatos, salas de gimnasia. Y yo era el director del lugar. Había colocado a todos los profesores que eran alumnos míos, profesores alumnos míos. Y era el director, como les dije. Me dan la licencia para ir a hacer la película. ¿Por qué les digo que era el gimnasio más importante? Porque como les dije, salían en la publicidad en todas las revistas. Y en las revistas salía yo, fotos mías, publicitando el lugar. Media página de una revista, un cuarto de página, contratapas de revista. O sea, era muy importante en publicidad el lugar. Porque los dueños del lugar, la dueña, se llamaba Miriam Bunim y era la esposa de Jorge Fontevecchia. Jorge Fontevecchia era el dueño de Editorial Perfil. Por esa razón, todos los medios que difundía Editorial Perfil tenían la propaganda de este gimnasio. Las revistas, los diarios, todo lo que salía de Editorial Perfil llevaba una gran publicidad del gimnasio UNIC y la publicidad en la foto estaba yo. En distintas posiciones, en aparatos, mostrando el físico, pero publicitando el lugar. Por eso les digo que en publicidad era el más importante, porque tenían el poder de la comunicación. Ahora volvamos a después de mi operación. Después de mi operación, como les conté en el video anterior, yo estuve 3 días internado, el cuarto prácticamente me voy. Mi padre tuvo que firmar un montón de papeles y yo también haciéndose responsable porque yo todavía estaba convaleciente, tenía que estar internado. Y voy a mi casa. Estoy 2 días en mi casa, o sea, había pasado casi una semana de que me habían operado. Y sabiendo que había salido en todas las revistas de Editorial Perfil también que me habían operado, decido ir a la editorial a saludarlos, a los periodistas. Algunos los conocía porque los había visto varias veces, habíamos hecho sesiones de fotografía y todo. O me habían hecho notas. Entonces, yo tenía la venda en la cabeza, todavía tenía los puntos, tenía la venda. Me coloqué mi chambergo, mi sombrero. Si no saben cuál es un sombrero, el chambergo es los sombreros que van a ver en las películas argentinas de los años 60, 50, 40. Ese típico sombrero que parece de un tanguero. Yo tenía un sombrero de esos que me gustaba mucho y me lo puse para taparme la venda. Me tomé el colectivo línea 10 que va de Avellaneda a Capital, porque Editorial Perfil estaba en 9 de julio y Sarmiento, hay unas cuadras de la 9 de julio. A 150 metros del obelisco. Me dirijo a Editorial Perfil.
cuando me ve entrar la recepcionista se asombra, porque sabía la historia, me anuncia y entro a la sala de edición donde estaban todos los periodistas. Todos se asombraron y se pusieron contentos al verme que estaba bien. Me senté con ellos a tomar un café y me hicieron una nota, porque no podían entender que a la semana de estar operado yo estaba ahí sentado con ellos. Me hicieron una nota. Cuando terminan de hacerme la nota, ya que estaba ahí en Capital, el gimnasio UNIC estaba a una sola, imagínense, estaba en Callao, así que no estaba muy lejos de 9 de julio a Callao. Me tomo un taxi, salgo, me tomo un taxi y me voy a visitar a mis alumnos, o sea, los profesores del gimnasio, a la gente del gimnasio. Me tomo el taxi, llego al gimnasio, cuando me ven las recepcionistas también se asombran, enseguida le avisan a la directora. El gimnasio, como les dije, tenía 3 pisos, en la planta baja estaba la recepción, en el medio estaba el gimnasio y arriba el bar y las oficinas. Le avisan a la dueña se llamaba Miriam Bunin, una persona muy agradable, muy respetuosa, una periodista muy reconocida también y locutora que ha tenido programas en cable muy importantes. Entonces, enseguida voy al segundo piso, al gimnasio, me encuentro con mis alumnos, con mis amigos, todo, bueno. Y después me avisan que me estaba esperando Miriam, la dueña, la directora de todo el lugar, en la oficina. Voy a la oficina, cuando tomo el ascensor voy al 3er piso, cuando llego a las oficinas, golpeo, me recibe Miriam, me saluda y bueno, muy contenta, nos sentamos, ella se sienta en su escritorio, yo me siento del otro lado del escritorio y nos ponemos a tomar un café. Y me preguntó sobre la operación, cómo me sentía, cómo estaba, me reiteró que me quedara tranquilo, que ellos no tenían ningún problema en que yo me restableciera y después volviera a trabajar con ellos, que el gimnasio se estaba llevando bien porque los profesores yo había colocado eran muy responsables. Y entonces en un momento me dice, tengo algo que contarte que te va a interesar mucho. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, vino un amigo tuyo a ofrecerse en tu lugar. Entonces yo la miro y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, sí, vino un amigo tuyo a ofrecerse en tu lugar. Y se sonríe. Entonces yo en ese momento, pensando en que como todos los profesores que estaban en el lugar los había preparado yo, eran alumnos míos hacía años, en mi ignorancia le digo, ¿qué uno de los chicos se ofreció para ser de director? Me dice, no, un amigo tuyo. Y se vuelve a sonreír. Entonces le digo, no sé, no te entiendo. Y me dice, bueno, realmente no es un amigo, sino un enemigo. Entonces, al ver que yo no entendía, me dice, te voy a explicar, me dice. Y yo les voy a contar la historia, pero no les voy a decir el nombre, porque ustedes se van a dar cuenta enseguida. Vamos a hacer ese juego de adivinanza entre ustedes y yo. Cuando me dijo, realmente es tu enemigo, yo nunca tuve enemigos que sepa. Realmente creo que todos debemos tener enemigos, pero algunos no los conocemos, ¿no? O sea, se hacen enemigos por osmosis, no sé, a veces. Yo no tenía enemigos. Entonces la miro y le digo, la verdad no tengo enemigos. Me dice, sí. Me dice, yo ahora te voy a explicar y vas a entender. Entonces me dice, me pidió entrevista una persona que dice ser el número 1 en el país, en las artes marciales, y quería una entrevista. Entonces yo, me dice ella, como soy una persona abierta a todas las cosas nuevas, le di una entrevista. Este señor llegó, el día que lo citaron, se sentó con ella a hablar en la oficina, exactamente como estaba yo sentado con ella, y le dice, se presenta y le dice que él es el número 1 en las artes marciales, que venía de otro país, y que como él era el número 1, y UNIC, el gimnasio, la escuela de modelos, era el número 1 en el país, ese lugar tenía que tener un número 1 como director, o sea, él. Entonces Miriam le dice, bueno, sí, muy bien, pero nosotros tenemos un director, que es el señor Néstor Barcé. Entonces este señor le dice, pero Néstor Barcé acaba de ser operado de un derrame cerebral
Y ella le dice, sí, sí, lo sabemos muy bien. Bueno, entonces vos sabrás, le dice, que una persona que está operada de un derrame cerebral queda con muchas secuelas. A Néstor Barcés ya se le acabó la carrera, ya no va a poder hacer más nada de todo lo que hacía, porque, bueno, es un derrame cerebral, no es una pavada la operación, y se le acabó la carrera. Porque en muchos lugares, en muchas notas que habían hecho, se decía que no sabían cómo iba a quedar yo. Imagínense, a mí me habían operado un derrame cerebral, yo me había dado un golpe en la cabeza y me había operado un derrame cerebral. Nadie sabía cómo iba a quedar, ¿no? La lógica era que no quedara bien. Yo creo que muy bien no quedé, que quedé más loco que antes, pero bueno, volvamos al tema, no nos vayamos de, ¿no? Entonces él le dice que yo, o sea, a mí se me había acabado la carrera. Miriam, muy respetuosa y muy fiel también a sus convicciones, lo mira y le dice, mira, te voy a explicar algo. Eh, Néstor Barcés va a ser siempre el director del lugar. Nosotros vamos a esperar a ver cómo sale de la operación, cómo se repone. Si él queda con alguna secuela, los médicos le dirán si puede seguir trabajando o no. Y nosotros vamos a respetar eso, vamos a respetar el contrato con Néstor. Y si él decide que puede seguir trabajando, seguirá trabajando. Y si él decide que no, será que no. Pero para nosotros va a ser siempre el director. O sea, le dio el raje, digámosle así en criollo, olímpicamente, de una manera muy educada. O sea que tenía razón, mi enemigo trató de actuar por la espalda, ¿no? Atacar por la espalda, pero le salió el tiro a él por la culata. Eh, Esta historia no la sabe casi nadie, muy pocas personas, los muy allegados a mí. Pero bueno, han pasado tantos años ya, ¿no? Mi operación fue en el año 88, a principio, sí, a principios, no, perdón, principios del 89. Así que, claro, sí, principios del 89 que se empieza a filmar la película. Mi operación fue, creo, no recuerdo la fecha, pero creo que fue en enero o febrero del 89. Así que, por suerte no quedé con secuelas, visibles al menos. Eh, yo, como le acabo de contar a recién y en la historia anterior, fui a grabar con los puntos en la cabeza. No me limité para ninguna escena. Las escenas de riesgo las hice yo, las acrobacias también. No uso dobles, no usé doble. Si bien me lo quisieron poner, querían que el maestro Miguel Ramos fuera mi doble en algunas escenas con una peluca y yo no quise nunca, no dejé que nadie me doblara. Se hicieron todas las escenas de la película, después vino Terminator 2. Bueno, para Terminator 2 ya estaba sin los puntos ni nada. Pero si ustedes miran en Terminator 1 van a ver los puntos. Si miran bien van a ver los puntos en mi cabeza. Cuando yo fui a filmar a Terminator 1, cuando me encontré con toda la gente de la filmación y me encontré con mi amigo también, que había ido a ofrecer en mi lugar, nunca dije nada porque realmente a mí lo que me interesaba era ir a aprender. Cuando fui a filmar Terminator 1, lo que me interesaba era ir a aprender. Aprender para enriquecerme, cómo se hacía una película. Yo hasta ese momento no sabía nada. Mi amigo Vera, Juan Vera, mi guardaespaldas, fue, como siempre cuento, el primero en darme consejos cómo manejarme adentro de la cámara de cine, dentro y delante de la cámara de cine, porque yo estaba acostumbrado a las cámaras de televisión, que son completamente distintas. Los parámetros son todos distintos. Así que trabajé con todos con muy buena onda, incluso con mis enemigos, y esto me lo guardé siempre, lo sabía mi familia y algunos allegados, algunos amigos, muy amigos. Pero bueno, como les dije, han pasado tantos años y como todos me preguntan qué pasó después de la operación, qué pasó, cómo quedaste, qué pasó. Bueno, esas cosas pasaron, pasó de todo. No volví más al programa de Gerardo Sofovich. Gerardo Sofovich intentó llevar una persona que iba a romper 12 barras de hielo, pero no las pudo romper, o sea que yo no volví más. Ya estaba decidido a no volver más. Igual que después de años tuve otra vez reuniones con Gerardo Sofovich porque quería que fuera a trabajar a la peluquería. ¿Se acuerdan cuando hacía el programa de la peluquería? Bueno, después no llegamos a un acuerdo porque yo en ese momento estaba haciendo otras cosas y no llegamos a un acuerdo. Pero bueno, mi relación después con Gerardo Sofovich se restauró bien, tuvimos varias reuniones en su oficina bien, así que, y bueno, ya saben la historia, ¿no? Después hicimos
Terminator 2, Brigada Cola, y cuando tuve la primera oportunidad, yo fui el que dejó de ir a los programas, dejé de hacer las películas, ya saben la historia de la tercera película, que yo no quise firmar contrato, Brigada Cola lo abandoné yo también, por lo general trabajo donde me siento cómodo. Y bueno, en ese momento no me sentía más cómodo haciendo las cosas que estaba haciendo. Y como lo mío es la enseñanza, acá estoy, tratando de que esta historia también tenga una pequeña enseñanza que les enseñe algo. Saquen algo positivo de la historia. A mí me enseñó mucho. Trato de aprender de las cosas que me han pasado. Así que acá está la historia de el después de la operación. Espero que les sirva. Acá Néstor Barcé, tomándome unos mates, mandándoles un abrazo y gracias por escuchar mis historias y espero que les sirvan. Un abrazo grande desde Tras las Sierras, Córdoba, El Dragón. Gracias por estar siempre.